ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahora o no? Por- Y ahora sí. Bueno, genial. Sí, profe. Dale, genial, genial. Me avisa nomás si por ahí se corta porque el internet creo que por el tiempo está un poco lento. Entonces, entonces para poder volver a repetir, ¿sí? Por ahí si es que se queda trabado. Bueno, les voy a compartir, vamos a seguir con nuestro manual y con nuestro material. Bueno, como les dije, vamos a estar hablando, ¿verdad? El día de hoy de lo que es la temperatura, ¿verdad? Y la parte, el punto de cocción de las carnes. Sí, le voy a mostrar una imagen enseguida para que puedan ya diferenciar también. Entonces, en este caso, la temperatura que alcanza el centro del trozo de la carne, ¿verdad? Según el punto de cocción que se elija para el mismo. ¿Sí? Se debe tener cuidado con la temperatura de cocción de la carne. Conviene recordar que al consumir la carne en un punto antes del bien cocido, no se llega a la temperatura de pasteurización. ¿Qué quiere decir eso? Que no mueren todos los microorganismos, ¿verdad? Entonces, para ello nunca se debe dar una carne en blue, ¿sí? Jugosa o punto, a un niño o a un anciano, porque tienen las defensas más bajas. Pueden ocasionarles malestares físicos, ¿sí? Y acá tenemos a qué temperatura está, por ejemplo, un trozo de carne que está en blue, ¿verdad? Que en el centro está de 40 a 50 grados. Así como se dan cuenta, todavía no llega a la temperatura ideal donde mueren los microorganismos, ¿verdad? Entonces, como saben, entre 5 a 65 es la temperatura de riesgo. Pero hay gente que le gusta que esté a este punto, ¿sí? Para que puedan manejar. También tenemos el jugoso, que es de 50 a 55 grados, el a punto, que es de 55 a 65 grados, bien cocido, que tenemos a 65 y 70 grados, y luego tenemos una cocción pasada, ¿verdad? Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a comer así, que es de 70 grados para arriba, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen para que puedan ver, para que puedan diferenciar un poco, ¿verdad? Los puntos, ¿sí? ¿Pueden ver bien ahí? Sí, se ve bien. Bueno, se dan cuenta el color, ¿verdad? El color prácticamente está cruda la carne, ¿sí? Pero hay algunos restaurantes a personas que le gusta comer así, ¿sí? Está a una temperatura de 40 a 45 grados, ¿sí? 35 a 45 grados. Luego tenemos el, que sería en este caso, ¿verdad? El jugoso que tenemos de 50 a 55 grados, ¿sí? Luego tenemos el término medio de 50 a 55 grados, 60 hasta 65 grados normalmente. O sea que en el alrededor está como más sellado, más cocido. Y luego tenemos los dos últimos que normalmente nosotros estamos más acostumbrados. Inclusive nosotros estamos más acostumbrados a cocinar de más la carne. Muchas veces comemos ya inclusive medio seco, ¿verdad? Entonces, eso depende también del paladar de cada persona, ¿sí? Como estuve explicando, el blue, por ejemplo, no es recomendable darle a los niños ni a los ancianos, ¿sí? Porque como saben, está a una temperatura donde todavía existen microorganismos. Bueno, vamos a seguir. Luego tenemos los métodos de cocción. Esta parte es sumamente importante. Si de por ahí tienen su material o quieren anotar algo, les invito a que puedan anotar, ¿verdad? Porque estos son términos que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, el blanquear, ¿verdad? El blanquear vamos a estar utilizando cuando hagamos una tarta de acelga, ¿verdad? O sea, blanquear, por ejemplo, es cocinar los alimentos en agua, generalmente agua o un líquido en abundancia, ¿verdad? Que esté hirviendo, o sea, que esté en ebullición, sin tapa,
por un corto tiempo, puede ser hasta de 30 segundos, un minuto, ¿verdad? Generalmente se utilizan con vegetales en hoja, acelga, espinacas, ¿verdad? Como saben, la espinaca, por ejemplo, es un poco amarga a la hora de, de comer, ¿verdad? Entonces, primero se tiene que blanquear, ¿sí? Entonces, el término que vamos a estar utilizando es blanquear, ¿sí? Entonces, ¿qué es blanquear? Es cocinar los alimentos en abundante líquido en ebullición. Ese es el término blanquear, ¿sí? Generalmente o normalmente se blanquea vegetales en hoja, ¿sí? Luego tenemos, pero antes que nada me gustaría, ¿verdad? También mencionar, ¿verdad? Cuáles son los métodos de cocción. Tenemos los métodos de cocción que son húmedos. En este caso tenemos blanquear, hervir, estofar, guisar, al vapor y al microondas. ¿Por qué húmedos? Porque se utiliza la humedad, o en este caso el líquido, por ejemplo, en cuanto a blanquear, ¿verdad? O sea, que se utiliza líquidos para poder cocinar el alimento, ¿sí? También tenemos hervir, ¿sí? Que creo que todos saben lo que es hervir, ¿verdad? Hervir es llevar a ebullición un producto a partir de abundante líquido frío a caliente, o caliente, ¿verdad? Hasta conseguir la cocción deseada. En este caso, el agua, al llegar a cierta temperatura, empieza a hervir. La leche es lo mismo. Entonces, es llevar un líquido de frío a caliente, ¿sí? Y esta es una recomendación, justamente me pasó hoy, ¿verdad? Eh, de una persona, de una chica, ¿verdad? Que estuvo cocinando una comida que normalmente tiene que cocinarse 40 minutos, 50 minutos más tardar. Sí, pero en este caso se estuvo cocinando más de 1 hora y 20 minutos, ¿verdad? Obviamente porque no conoce o no sabe, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros tenemos que manejar y saber, porque ya estuvimos diciendo de que si nosotros cocinamos de más un alimento, ¿qué pasa? Uno, se puede secar nuestra proteína, que en este caso es la carne, puede ser más dura. Dos, pierde los nutrientes que te debería de aportar, o sea que ya solamente te está llenando el estómago y no te está nutriendo. Y nosotros lo que buscamos es que te llene, o sea que te quedes satisfecho y que también que te nutra, ¿verdad? Que esa es la finalidad al cocinar, ¿verdad? Y en este caso tenemos la temperatura de cocción, por ejemplo, de las carnes tiernas, que por ejemplo son el lomo de cerdo, de vaca, el pollo, ¿verdad? Normalmente, en este caso si es pechuga, si es solamente carne, de 20 a 30 minutos de cocción, ¿sí? Si es que es hueso, si tiene hueso, si es pata muslo, se puede cocinar más minutos, de 30 a 40, 45 minutos, ¿sí? A ver si por favor pueden apagar su micrófono. Muchas gracias. Eh, tenemos que saber eso. Carnes tiernas. Si yo voy a sellar un pollo o voy a hacer un chop suey o voy a hacer un estrogonoff, ¿verdad? Yo no puedo cocinar mi comida 1 hora, no puedo cocinar 1 hora y media, no puedo cocinar más de 1 hora si yo estoy teniendo carne tierna, ¿sí? Porque el vegetal luego tarda menos en cocinarse que una proteína, que una carne. Entonces yo tengo que saber, ¿sí? Luego tenemos las carnes firmes, ¿verdad? Que están ahí entre las tiernas y las duras. Y también las carnes que tienen hueso, ¿verdad? Las carnes que tienen hueso también se recomienda de 40 a 45 minutos a 50 minutos. Profe, Sí. no sé si a mí nomás tu pantalla me es borroso A ver, no sé si me pueden confirmar. o solo yo nomás. O sea, ¿vos estás usando tu celular, Sonia? Sí,
¿Sabes qué puedes hacer? Puedes agrandar para que se vea más grande. Capaz por eso nomás. Sí, sí, ya hay. Sí, en el Sí, ahí celular está. pasa eso. Lo mismo para las Sí, personas que están usando el celular. Pueden agrandar nomás si es que no están viendo bien, ¿sí? Bueno, seguimos. Luego tenemos las carnes firmes y también las carnes con hueso. Por ejemplo, una pata muslo va a entrar en esta parte, ¿sí? Un pollo. Un pollo no es una carne dura, entonces una pata muslo no es una carne dura, entonces le incluimos en la parte de cocción de 40 a 50 minutos aproximadamente, ¿sí? Tenemos colita cuadril, bola de lomo, costilla, pavo, patamuslo, como dijimos, ¿sí? Luego tenemos las carnes duras, que en este caso tenemos más de 50 minutos, una hora, por ejemplo. Tenemos el peseto, tenemos la lengua, el matambre, ¿sí? El osobuco, que es el puchero. Entonces, toda esta información tenemos que manejar. ¿Sí? Por eso yo tengo que saber qué voy a cocinar. Si voy a cocinar un lomo, bueno, no puedo cocinar 50 minutos mi lomo. ¿Sí? Se dan cuenta de lo importante que es manejar esta información antes de empezar a cocinar. ¿Sí? Luego seguimos con otro método de cocción húmedo, que es el estofar. ¿Sí? En este caso es una cocción lenta. El estofado no, es una cocción lenta a fuego lento. ¿Sí? Consiste en cocer primero en una olla cerrada a fuego lento que utiliza como calor el vapor de un líquido, el agua, un caldo, ¿verdad? También alguna sustancia grasa también, por ejemplo. Toda la operación se realiza en un recipiente cerrado a baja temperatura sobre hornalla, ¿sí? Un estofado. Creo que alguna vez ya habrán cocinado, ¿verdad? Un estofado es una dura, el estofado sí lleva su tiempo, pero una cocción lenta. Generalmente se utilizan carnes un poco más duras, ¿verdad? En este caso, toda la operación se realiza en recipiente sobre hornalla. La cantidad de líquido utilizado es muy reducida. Los trozos de corte tienen que ser grandes, no pueden ser chiquitos. ¿Por qué? Porque la cocción es larga, ¿sí? Si yo voy a utilizar papa, el papa no puede ser chiquito. El corte no puede ser un corte de papa chiquito, tiene que ser grande, ¿sí? ¿Por qué no tiene que ser chico? Porque si es chico, se va a cocinar de más y vegetal, ¿sí? Los estofados de carne vienen generalmente de un sellado inicial. Vamos a ver qué es un sellado. Y generalmente vamos a utilizar mucho el sellado prácticamente en todas las cocciones o las comidas se utiliza el sellado, ¿sí? Eh, un sellado inicial porque el vapor y los líquidos impiden que se forme una costra exterior. La mejor carne de este tipo es la cocción de pulpa dura, como ya les dije, un peseto, un matambre, ¿verdad? Se puede utilizar generalmente para estofar, ¿sí? Entonces ya sabemos, si yo voy a hacer un estofado, generalmente tiene que ser una carne dura porque me va a durar bastante tiempo de cocción, a fuego lento, ¿sí? Tiempos de cocción de un estofado. Tenemos entre 1 hora y media a 2 por kilogramo. Peseto, lengua, matambre, osobuco, paleta, por ejemplo. Las carnes blancas, cerdo, gallina, pavo, conejo, tienen un tiempo de cocción un poco más cortos, ¿verdad? Pero de igual manera es larga ya también, ¿sí? De 60 a 90 minutos, ¿sí? Luego tenemos el guisar, ¿sí? Como todos ya conocemos el famoso guiso, de ahí viene la palabra guiso. El guiso es el método de cocción que utilizamos, ¿sí? De ahí viene su nombre guiso, que sería guisar. En este caso es una cocción rápida, ¿sí? Que consiste en cocer los alimentos en una cacerola abierta, a fuego medio o inclusive fuerte, que utiliza como calor el vapor de un líquido, o sea que tiene que tener un caldito, tiene que tener agua, ¿verdad? Por eso es que siempre a nuestros guisos le ponemos un caldo, un poco de agua, ¿verdad? También alguna sustancia grasa.
Toda la operación se realiza en un recipiente abierto de gran diámetro, ¿sí? Para que el calor del fuego llegue rápido y uniformemente a toda la preparación. La cantidad de líquido es reducida teniendo que agregar cuando la preparación lo pida, o sea que yo no voy a tirarle todo de uno a mi líquido, ¿sí? Es de acuerdo a lo que me va pidiendo la preparación. ¿Sí? Generalmente, como se dan cuenta también, vienen de un sellado, ¿sí? El sellado es muy importante que puedan manejar qué es el sellado. Sí, eso yo les voy a pedir a que puedan manejar porque siempre en todas las recetas que van a encontrar ahí van a decir, dice sellar la carne o sellar el vegetal primero, tal vegetal primero. ¿Sí? Vamos a ir viendo también cuáles son los vegetales que van primero a la hora de sellar. Yo no puedo tirar todos mis vegetales al mismo tiempo porque cada vegetal tiene una piel o un grosor diferente y un tiempo de cocción diferente. ¿Sí? El tiempo de cocción de un guisado generalmente es de 20 a 40 minutos. Se utiliza lomo, pollo, rabadilla, bola de lomo, etc. ¿Sí? Para tener en cuenta también. Luego tenemos el vapor. Como su nombre lo dice, se utiliza, ¿verdad?, el vapor de un líquido para poder cocinar. ¿Sí? El ingrediente no toma contacto con el líquido, sino que solamente se cocina a través del vapor. ¿Sí? Es una forma de cocción magra, ya que no intervienen elementos grasos. ¿Sí? O sea que esto vendría a ser un poco más saludable que todas las demás cocciones, ya que las demás cocciones sellamos primero los ingredientes, ¿verdad? Con este método de cocción se pierde mucho menos color, nutrientes y texturas del alimento. ¿Sí? Luego tenemos el microondas, que es obviamente a través del microondas. Las microondas penetran el alimento y hacen vibrar las moléculas de agua, produciéndose la fricción, que hace que los ingredientes se cocinen en sus propios líquidos. ¿Sí? También es un método que conserva muy bien los nutrientes de los alimentos. En el microondas los ingredientes no llegan a producir la reacción de Maillard, es decir, que no se doran. ¿Sí? ¿Están entendiendo hasta, hasta este punto? No sé si Cintia, ¿estás entendiendo súper bien? No hay dudas. Espectacular, Cintia. Buenísimo. Quiero felicitar a Cintia porque desde el inicio de clase no recuerdo un día que haya faltado ella, por ejemplo. Mm. Primer día que faltó porque no tenía, es que andaba. Ese día lo que no es- Espectacular, pero ya espectacular. vi el video de ese día. Genial. Ujú. Bueno, Y luego ahora estoy anotando todo el tema de la cocción y eso. Cintia, la verdad que es una de las partes más Ujú. importantes también, ¿sí? Sí. Seguimos entonces. A ver, Alba, sí, bueno, voy a poner bienvenida a Alba también a la clase. Bueno, seguimos con los métodos de cocción. Luego tenemos el método de cocción secos. Sí, ya estuvimos viendo los métodos de cocción húmedos, ¿verdad? Que es el guisado, un estofado, microondas, al vapor, ¿verdad? Ahora nos encontramos con el métodos de cocción secos, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, son saltear, asar, grillar, freír, ¿sí? Hornear y gratinar, ¿sí? Vamos a ir tocando cada punto para que puedan manejar. Y en este caso, qué es sellar? Sí, este es uno de los términos que más vamos a estar utilizando porque prácticamente casi todas las cocciones, primeramente se sellan los ingredientes. ¿Para qué? Acá vamos a estar viendo, es la brusca exposición del alimento al calor seco.
¿sí? Donde se produce una coagulación superficial de las proteínas y caramelización de los azúcares, ¿sí? Es la reacción Maillard. O sea, ¿qué sería? Yo tengo mi sartén, tengo mi sartén caliente, ¿sí? Espero que se caliente bien mi sartén. Le echo un poco, ya sea de aceite o sin aceite, y ahí echo mi, ya sea mi vegetal o mi carne, mi proteína, ¿verdad? El cambio de temperatura, el cambio brusco de temperatura produce este efecto, ¿verdad? Que carameliza y también transforma las proteínas, ¿verdad? De nuestro alimento. En este caso, de una proteína, que sería un trozo de carne, ¿sí? Entonces, generalmente, casi todas las cocciones, casi todas las comidas tienen un sellado previo. ¿Por qué? Porque le saca el sabor a los alimentos, ¿sí? Le da un mayor sabor, le da un sabor, o sea, saca el sabor de los alimentos, ¿sí? ¿Y qué es la reacción Maillard? ¿Sí? La reacción de los azúcares propio de los alimentos generado en su exterior una costra dorada. Por eso es que siempre vemos cuando, cuando vamos a sellar, por ejemplo, un pollo, vemos que la parte de arriba está medio dorada, ¿sí? O sea, la parte de abajo, perdón, al dar la vuelta está medio dorada. Bueno, ese es la reacción Maillard y se produce por el sellado, ¿sí? Estos métodos producen que los elementos nutritivos y aromáticos permanezcan en el interior del alimento, formando una costra dorada. Luego tenemos el saltear, el salteado. ¿Qué es el salteado? Porque van a encontrar también en algunas recetas saltear los vegetales, por ejemplo, van a encontrar saltear los vegetales o saltear los vegetales junto con la carne, qué sé yo. Entonces, ¿qué vendría a ser saltear? Saltear es la exposición de los alimentos en una reducida cantidad de materia grasa. O sea, que en un chorrito de aceite nada más, en un poco de aceite. No es que voy a sumergir en aceite mis ingredientes. En aceite o materia grasa, puede ser manteca también, muy caliente, o sea, una alta temperatura. El alimento tiene que hacerse saltar en la grasa con un movimiento de mano. Eso vamos a ir viendo en la práctica, ¿verdad? Ahora vamos a aprender nada más el concepto, pero en la práctica van a ir viendo cómo se hace un juego de mano, ¿verdad? Para poder saltear el alimento, o sea, sartenear también se le llama, ¿sí? El alimento tiene que hacerse saltear, como ya dijimos, porque debe dorarse en todas sus caras. O sea que vamos salteando, vamos moviendo para que el alimento se vaya moviendo y se vaya sellando por todas partes, ¿verdad? Es un método de cocción muy rápido, destinado a cortes de textura blanda, ¿sí? O sea que carnes, por ejemplo, duras, yo no puedo estar salteando, o sea, me va a quedar dura. Inclusive un trozo, un corte en Macedonia, por ejemplo, de una, una, de una papa, por ejemplo, no me va a servir saltear porque no se va a cocinar, solamente se va a sellar, igual va a seguir duro. Entonces, generalmente se utilizan con cortes chiquitos y carnes blandas, ¿sí? Pescado, pollo, ¿sí? Mariscos, lomo, por ejemplo, también, obviamente en trozos pequeños, ¿sí? Puede realizarse con cortes pequeños, trabajando con el mango de la sartén, o cortes un poco más grandes, dándolo vuelta y vuelta con una pinza. Luego seguimos con otro método de cocción, que sería el asar o el famoso grillar, que le llamamos el famoso grillé de pollo, por ejemplo, que muchas veces cuando queremos hacer dieta, nos recomiendan un famoso grillé de pollo, ¿verdad? Entonces, en este caso, grillar, que es cocinar los alimentos por radiación del fuego, carbón, leña o sobre la plancha, dejándolos en su exterior con una costra dorada y brillante, ¿sí? Como generalmente se queda un grillé de pollo, ¿verdad? El tiempo de cocción de unas carnes tiernas son de 20 minutos por kilogramo,
ya sea un lomo o un pollo, ¿sí? Carnes tiernas. Carnes firmes de 30 a 35 minutos por kilogramo, colita cuadril, una bola de lomo, una costilla, ¿sí? Entonces, ya tenemos métodos de cocción secos. Tenemos el sellado, ¿sí? El grillado, en este caso es el sellado o el sellado y el saltear, que prácticamente son casi lo mismo, solamente que el salteado es un juego que se realiza con las manos, ¿verdad? Y tenemos el grillar o el asar, ¿sí? Y luego tenemos el freír. Por su nombre nos dice, se utiliza en una materia grasa, generalmente aceite, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer una empanada frita, obviamente voy a freír mi empanada, voy a hacer una croqueta, voy a freír mi croqueta, ¿sí? Y en este caso, ¿se acuerdan que estuvimos viendo temperaturas en las clases anteriores? Bueno, en este caso volvemos a tocar la temperatura porque, como ya les había dicho, muchas veces cuando mi aceite está demasiado caliente y supera los 190, 200 grados, empieza a humear mi aceite. ¿Qué está pasando? Se está quemando. Ya no es óptimo ni saludable para ser consumida. Entonces, por eso es que generalmente los locales gastronómicos tienen una freidora, ¿verdad? Eso no quiere decir que ahora mismo te vayas a comprar una freidora, ¿verdad? No. Pero se utiliza una freidora por el motivo de que tiene la posibilidad de controlar la temperatura. ¿Sí? Una freidora tiene un termómetro que puede saber hasta a qué temperatura está el aceite. ¿Sí? Entonces, freír es sumergir, o sea, someter nuestro alimento a una materia grasa, ¿verdad? Ya puede ser aceite, puede ser, por ejemplo, grasa de cerdo, puede ser manteca, ¿por qué no? Generalmente utilizamos más aceite porque es más económico, ¿verdad? Y es más gastronómico. Y también formando una costra en el exterior dorada y brillante y crujiente. La temperatura de la materia grasa oscila entre los 160 y 190 grados. Pero en este caso no es con todos los aceites. Por ejemplo, un aceite extra virgen no se puede cocinar. No se puede levantar temperatura con un aceite de oliva extra virgen. Con un aceite de oliva sí, pero a una temperatura de 160 grados, nada más. Porque a un corto tiempo, o sea, a una temperatura más baja, ya empieza a humear. Por eso es importante, generalmente el aceite de girasol es el que más aguanta, por eso es el que más se utiliza, ¿verdad? Entonces, por eso es el que más aguanta, o sea que llega a una temperatura más alta, a 180, y no humea todavía. O sea, por eso es que es especial para realizar o freír algunos alimentos, ¿verdad? En este caso tenemos nuestra fritura profunda, ¿sí? ¿Qué es fritura profunda? Fritura profunda es sumergir mi empanada, sumergir mi croqueta, sumergir mi, no sé, mi milanesa, mi marinera en aceite. Sumergir. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros en nuestras casas? Ponemos así de aceite y nuestra empanada gigante, ¿verdad? Entonces, eso no es una fritura profunda, ¿verdad? O sea, fritura profunda es sumergir, porque ahí mi aceite está a una temperatura alta, a una temperatura adecuada, sumerjo mi empanada, sumerjo mi croqueta, ¿y qué hace? Hace que se cocine uniformemente mi producto. O sea que en todas las partes de mi empanada se cocina con la misma temperatura, ¿verdad? Por eso es que los grandes negocios o que hacen muchas empanadas, lo recomendable es una freidora. Se sumerge el producto en la freidora, ¿sí? Y luego tenemos la fritura no profunda. Como su nombre lo dice, ¿verdad?
El alimento se cocina en un medio graso caliente por unos lados, formando una costra característica de la fritura también. Por ejemplo, una tortilla. Una tortilla yo puedo cocinar en una fritura no profunda, porque doy la vuelta nomás, ¿verdad? Entonces, hay alimentos, hay productos que se pueden cocinar tanto con fritura profunda. Unas papas fritas, por ejemplo, tiene que ser fritura profunda. Una tortilla puede ser fritura no profunda, ¿sí? O sea que es depende del producto que vas a estar o querés tener, ¿sí? Luego tenemos el hornear, ¿verdad? Que por su nombre lo dice, es utilizar, ¿verdad? El horno, por supuesto. Cocinar los alimentos al horno, primero a la temperatura alta, eso depende también de qué producto voy a hacer, ¿sí? Pero generalmente yo, si voy a aprender, voy a meter algo en mi horno y necesito 200 grados, bueno, voy a prender a 250 primero. Cuando voy a meter mi sopa o no sé, lo que quiera cocinar al horno, ahí pongo a la temperatura ideal. Siempre se tiene que trabajar así con el horno, porque hay veces que en la primera o tarda demasiado tiempo en eh, llegar a esa temperatura adentro del horno. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando alguien o le escuchan decir a alguien, algún cocinero, algún jefe de cocina, bueno, cociname este producto a temperatura baja. Yo tengo que saber que temperatura baja es 150 para abajo, o 150, 160 máximo. Esa es mi temperatura baja. Porque muchas veces van a escuchar que no se les dice, cociname esto a 180 grados. No, van a encontrar nomás en recetas o a veces se les va a decir, ¿verdad? Temperatura baja. Entonces, yo ya tengo que saber que temperatura baja es 150, 140 hasta 160 aproximadamente. Esa es temperatura baja para un horno, ¿sí? Luego tenemos temperatura media. Si alguien le dice, bueno, en la receta le dice cocinar, vamos a poner un ejemplo, cocinar, hacer el amasado, eh, hacer el amasado del pan y cocinar a temperatura media. Ah, bueno, yo no puedo poner a 190, yo no puedo poner a 200 grados mi pan, que en mi receta dice temperatura media. O sea, yo al leer temperatura media, yo ya sé, ah, bueno, genial, está entre los 160 y 180. Ahí está la temperatura media, ¿sí? Y luego tenemos la temperatura alta. Por ejemplo, generalmente, generalmente los productos de cocina paraguaya, como la chipa, la sopa paraguaya, generalmente se cocinan, si voy a utilizar horno, a temperatura alta, altísima. Luego, si tu horno llega a 300 grados, bueno, 300 grados para cocinar en mi chipa. ¿Por qué? Está preparado para temperaturas altas. Acuérdense que anteriormente se utilizaba, por ejemplo, eh, se me fue la palabra, se utilizaba para cocinar tatacuá. Anteriormente se utilizaban tatacuá y el tatacuá podía llegar a una temperatura de 400, 500 grados inclusive. Entonces nuestra comida, generalmente chipa, sopa paraguaya, eh, la chipa guazú, están preparadas para temperaturas altas. Entonces si yo voy a cocinar, por ejemplo, voy a hacer una sopa paraguaya. Ah, genial. Yo ya sé que yo puedo utilizar temperatura alta, o sea, a lo que dé mi horno. ¿Por qué? Porque son preparaciones que están preparadas para altas temperaturas, ¿sí? Obviamente el tiempo ya depende del tamaño de tu producto, ¿verdad? O sea que no vas a cocinar, no vas a cocinar un pirex un pirex de sopa paraguaya chiquita, el mismo tiempo que un pirex el triple más grande, ¿verdad? Entonces, sería la misma temperatura, pero con tiempos diferentes, ¿sí?
Y luego tenemos los tiempos de cocción de las carnes en el horno, ¿sí? Carnes tiernas de 20 a 30 minutos, lomo por kilogramo. Ojo, o sea, no por eso yo voy a meter un lomo de 1,5 kilos, 20 minutos. No, es por kilogramo. O sea, yo tengo que calcularle de acuerdo al peso que tiene también. Acuérdense que varía. Varía el tiempo, sí varía el peso. Sí, nunca va a ser igual. O sea, si usted me dice, profe, ¿cuánto tarda en cocinarse un pedazo de lomo al horno? Yo no voy a saber decirte exactamente el tiempo porque primero tengo que saber qué tamaño es tu carne, ¿verdad? Luego tenemos las carnes firmes, que son de 30 a 35 minutos. Si por ahí tienen o hay también hueso, inclusive se puede cocinar de 40 a 45 minutos al horno, ¿sí? Luego tenemos gratinar, ¿sí? Gratinar. Generalmente vamos a encontrar también en recetas, vamos a gratinar el queso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es gratinar? Es formar una costra, es el procedimiento de formar una costra dorada y brillante sobre la preparación por medio del uso de salsas, azúcares, quesos rallados, manteca, miga de pan, huevos, cremas, etcétera. ¿Sí? Usados solo y mezclados entre sí. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo una lasaña, ¿verdad? Entonces le pongo abundante queso y meto al horno solamente para gratinar mi queso. Entonces, si yo veo en una receta, preparo en un Pirex tal cosa, y luego antes de meter al horno pongo un poco de queso para gratinar. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo ya sé que tengo que meter tanto al horno o con un soplete o de alguna manera gratinar mi queso, por ejemplo, como gratinar el pan rallado. Ese sería el término de gratinar, ¿sí? Y por último tenemos sellar. En este caso es someter los alimentos a materia grasa, como ya estuvimos diciendo, cerrando los poros para que no pierdas humedad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un chupín de pescado, yo tengo que sellar mi carne o mi trozo de surubí, por ejemplo, tengo que sellar primero para que al cocinar no se deshaga todo. Muchas veces el sellado también hace que se compacte mi ingrediente, aparte de darle sabor, ¿sí? Aparte de caramelizar las proteínas también. Bueno, luego tenemos el método de cocción mixto, ¿sí? El método de cocción mixto, que sería, por su nombre lo dice, ¿verdad? Se utilizan una parte húmeda y otra parte se utiliza un tipo de cocción seco, ¿sí? En este caso tenemos dos, ¿sí? Tenemos el glasear, ¿sí? Que es el glaseado o glasear, se somete primero el alimento a un método húmedo, por ejemplo, se blanquea o se hierve, por ejemplo, algo, y luego por la evaporación del medio líquido se llega a conseguir darle un acabado dorado, brillante, con reducida cantidad de materia grasa. Sí, eso es un glaseado. Sí, luego tenemos un braseado. ¿Qué es un braseado? Se sellan, por ejemplo, los alimentos, la carne o el vegetal, materia grasa, se le deja dorado por todos los lados y luego se termina la cocción en el horno, por ejemplo. ¿Verdad? Como generalmente se realizan algunas carnes, unos trozos de carne, ¿verdad? Se sellan bien y luego se meten al horno, ¿verdad? Entonces, eso es un método de cocción mixto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las carnes firmes son de 30 a 40 minutos por kilogramo y también tenemos las carnes duras de 60 a 90 minutos por kilogramo. En este caso tenemos el peseto, el osobuco, el cupín, que el cupín sería como la parte acá de la vaca, ¿sí? Es la parte que como que se levanta acá de la vaca, ¿sí? Ese sería el cupín. Bueno, hasta acá no sé si les quedó todo claro porque son términos que vamos
utilizar de ahora en más. ¿Sí? Entonces, es importante que podamos manejar. ¿Por qué? Porque en la receta misma van a encontrar estos términos ya. Entonces, para que ustedes puedan leer, es lo mismo que una persona que esté estudiando música aprenda a leer la partitura, porque en la partitura va a encontrar signos y tiene que aprender. Esto es lo mismo. Si yo quiero leer una receta, acuérdense que nosotros no vamos a memorizar recetas, nosotros estamos aprendiendo técnicas de cocción para que el día de mañana yo pueda cocinar cualquier tipo de comida o en todo caso, ni siquiera, hay veces que sin siquiera mirar una receta yo ya voy a poder cocinar con el simple hecho de ver los ingredientes que yo tengo en mi casa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que esta parte, este fin de semana, toda esta semana que viene puedan eh, aprender, memorizar, practicar. Después ya va a ser, ya se les va a quedar, ya van a utilizar en términos diarios, como yo utilizo, ¿verdad? Entonces, les invito a que puedan poner en práctica ya. Que puedan por lo menos estudiar, practicar, y van a ver que se les va a quedar fácilmente. ¿Sí? Todo claro hasta acá, Cintia. Todo claro hasta acá, Guillermina, y también que le veo súper atenta. Creo que Bien, por favor. Ahora, da gusto escuchar y ahora pues, solamente hay que, como vos decís, ya hay que memorizar todo lo que vos decís nomás y poner ya en práctica todo. así mismo, Cintia, muchas gracias. A ver, ahí, Guillermina. Hola, profe. ¿Qué tal, Guillermina? Ahora, bien nomás, ahora entendí mi teléfono mediante mi hijo. Che, Súper. forzar la tecnología. Nos pasó a todos en la primera clase, Guillermina, así que no te preocupes. Sí, entendí todito. Como dijo la compañera, hay que leer, estudiar y practicar. Súper. Genial, Guillermina, y bienvenida una vez más también. Gracias, profe. Súper. A ver, Liliana, Está Oriel también, profe, que es nuevo. a ver un poco, Oriel, a ver si le encuentro. Oriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si puedes encender tu micrófono y tu cámara para poder conocerte un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. El micrófono me voy a Dale, encender. genial. Bienvenido, Oriel, bienvenido. Creo que es tu segunda clase de Zoom, ¿verdad? Sí, la segunda vez que entró, la primera vez fue el miércoles. Espectacular. Bueno, bienvenido, Oriel. Estamos acá para poder aprender todos, ¿verdad? Si tienen dudas, ¿verdad? También ya le incluye a la compañera Guillermina. Estamos para poder ayudarnos entre todos, ¿verdad? Lo importante es que acá podamos poner en práctica, aprender y poner en práctica y tener ganas de aprender, ¿verdad? Así que bienvenido una vez más a ver un poco Loida. No sé si Loida, que es cocinera, luego no sé si ya utiliza estos términos. Hola, sí, suelo utilizar. Hay nombres que ahora estoy conociendo, pero ya sabía cómo es, pero ahora sí estoy conociendo. Espectacular. Súper, entonces Loida, siempre se aprende algo nuevo. Sí, en la cocina todos los días se aprende algo Así mismo. nuevo. Bueno, a ver un poco ahí María también, que le veo con su micrófono, perdón, cámara encendida, María Matei. Profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ahora voy aprendiendo muchas cosas, porque yo normalmente lo normal sé, pues lo básico de cocina. Casi la semana cocino todos los días. Ahora Genial. voy aprendiendo muchas cosas más. La Ahora, temperatura, la ahora, hora. ahora, por ejemplo, María, después ya te va a salir, riquísimo te va a salir el guiso de la semana. Sí, voy a probar Vas a eso. ver. Normalmente no Genial. solo cocino eso. Bueno, genial, pero ahora vas a querer cocinar también. Sí.
Sonia también, que le vi súper atenta en la clase de hoy. Y sí, estoy aprendiendo bastante las cosas. De a poco, vamos. Espectacular. Bueno, ahora en estos días ya van a empezar a poder leer, ¿verdad? Todas las recetas que vamos a estar teniendo ahí. Entonces, vamos a terminar esta clase, vamos a tocar unos últimos temas, ¿verdad? Que son las menudencias. ¿Sí? ¿Qué serían las menudencias? En este caso, las menudencias ahora es un término culinario usado para aludir a las entrañas, ¿verdad? Del animal, de un animal sacrificado. Por ejemplo, puede ser las vísceras, que son el hígado, molleja, mondongo, el riñón, ¿verdad? Que son utilizados, así como otras partes tradicionalmente conocidas como despojos, ¿verdad? Que la cabeza, la oreja, la lengua, la pata, la sangre también, ¿verdad? Entonces, en este caso son menudencias o achuras, ¿sí? El consumo de menudencias varía mucho de la cultura a otra, ¿verdad? Hay algunas culturas que comen más, otras culturas que no consumen, ¿verdad? Algunas lo rehuyen, ¿verdad? Mientras otras lo hacen a diario. O incluso consideran ciertas variedades como delicias, ¿verdad? Nosotros yo creo que somos una cultura, no sé no sé en sus casas, ¿verdad? Pero en mi casa tratamos de comer también, ¿verdad? Menudencias, por ejemplo, el mondongo, la lengua infaltable a fin de año, ¿verdad? Entonces, inclusive en esta clase vamos a aprender a realizar una preparación española que también se consume acá en Paraguay, que es el batiburrillo, ¿verdad? Que generalmente en todas las recetas tiene casi todas las menudencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una molleja? Vamos a ver un poco algunos conceptos, ¿verdad? Para poder conocer. Una molleja es la menudencia de ternera o cordero formada por una glándula, el timo, ¿sí? Situada en la entrada del pecho, delante de la tráquea, y que desaparece en el animal adulto, ¿sí? Se cocinan en agua hirviendo, eh, acidulada por 20 minutos aproximadamente para curarla. Y luego se utiliza formas de diversas, por ejemplo, la parrilla, frita, guisados, risotos, etcétera, ¿sí? Luego tenemos el hígado, ¿verdad? No sé si ya llegaron a comer, por ejemplo, el bife de hígados, ¿verdad? Que en mi casa, por ejemplo, ese chico se llevó a comer, el hígado tiene buena cantidad de hierro, ¿verdad? O sea que es nutritivo también. En este caso es la más voluminosa de las vísceras, ¿sí? Y una de las más importantes por su actividad metabólica. El hígado de los mamíferos, aves de corral, pescados, se utilizan como comida de diversas gastronomías en todo el mundo. El hígado puede hornearse, cocerse, asarse, freírse, saltearse o comerse crudo, por ejemplo, en el sashimi, ¿sí? Que sería una comida oriental, ¿sí? En muchas recetas se mezclan trozos de hígado con trozos de carne o riñones, como la parrillada mixta. A menudo también se preparan untables con él, ¿verdad? Como en el caso del paté de hígado, ¿sí? O el oye gras, el hígado picado. También son apreciadas las salchichas de hígado. Sí, los hígados son ricas, como ya como dije, en hierro y en vitamina A. El aceite del hígado de bacalao se usa a menudo como suplemento dietético. Sí, en otras culturas se consume de otras maneras, ¿verdad? Las menudencias. Sí, sabemos que acá en Paraguay consumimos, pero muchas veces conocemos lo básico nada más, ¿verdad? Entonces podemos darle un buen uso, inclusive si es que cocinamos de la manera correcta, podemos tener un producto rico, ¿verdad? No sé si ya llegaron a probar, creo que una de las compañeras hizo la marinera de mondongo.
¿verdad? Por ejemplo, yo en un guisado o en un mondongo así no es que me guste demasiado, ¿verdad? Prácticamente no me gusta luego. Pero al darle un poco de grasa, un poco de más sabor, es riquísimo. Ya prácticamente se transforma, ¿verdad? Entonces tenemos también la receta de la marinera de mondongo. Y luego tenemos, por supuesto, el mondongo, que la palabra mondongo deriva, perdón, deriva del mondejo y esta de bandujo que refiere a un embutido compuesto con la tripa grande del cerdo, ¿verdad? Carnero o de vaca, relleno de carne picada. En el tal caso, en el mondejo es una especie de chorizo, sin embargo, se suele llamar mondongo a los redaños o tripas de la panza de las reses. Así que sería la parte de la panza en este caso de las vacas, ¿verdad? De las reses. Es empleado en la cocina para diferentes comidas, aunque la más común conocida tradicionalmente llamada buceca o también los callos a la madrileña. Así que es una receta española. ¿Sí? Una vez comprado, se corta del tamaño deseado, según la receta que se vaya a preparar. Se le da una cocción larga en abundante agua con un buen chorro de vinagre. Esto acelera el proceso de tiernizarlo y a la vez blanquea su carne. ¿Sí? Al agua de cocción se le puede agregar hojas de laurel, cebolla, apio, etcétera. O sea que le puedo condimentar, obviamente, para darle un mejor producto final. ¿Sí? Y en este caso, este ayuda a aromatizarlo. Una vez tierna, se retira del agua, se escurre bien y pronto para la preparación del plato elegido. ¿Sí? Y luego tenemos las vísceras, ¿verdad? En este caso, las características que deben de tener o que debe tener una menudencia o una víscera, ¿verdad? Por ejemplo, debe de cumplir con sus cualidades organolépticas adecuadas según el tipo de entraña. No deben estar cubiertos con sangre, por ejemplo. No deben estar cortados. Los órganos deben venderse enteros. O sea, si yo voy a comprar, tiene que estar entero. ¿Sí? No se recomienda venderse cortados o comprar cortados. ¿Sí? Deben conservarlos en frío hasta 2 días en heladera, ¿sí? De 2 a 3 centígrados y hasta 3 meses en el congelador, de menos 18 a menos 30 grados. ¿Sí? Entonces, esto es un detalle importante a la hora de guardar y conservar lo que son esta materia prima. ¿Sí? Luego tenemos una clasificación de grupos. ¿Sí? En este caso tenemos la cabeza, las vísceras rojas y vísceras blancas. ¿Sí? Que van a encontrar también en el material. Por ejemplo, las vísceras son de la cabeza, son los sesos, la lengua y la quijada. ¿Cuál es el método de cocción? Escalfado, grillado, escalfado, estofado de lengua, escalfado, estofado, ¿sí? Los pucheros. Generalmente su uso común en la cocina son rellenos y revueltos a la vinagreta, a la provenzal, por ejemplo, la lengua. Conocemos la lengua a la vinagreta, ¿verdad? Que es riquísimo, por cierto. Luego tenemos corazón, riñón, hígado y rabo. ¿Sí? El corazón, por ejemplo, grillado, escalfado, guisado, grillado, guisado. Los riñones, grillado, escalfado y estofado de rabo. ¿Sí? Puchero a la plancha, por ejemplo, el hígado, o un paté también, o un bife de hígado, ¿verdad? Luego tenemos mollejas, que son las vísceras blancas. Mollejas, pulmón, mondongo, intestino delgado, intestino grueso. ¿Sí? Y encontramos el método de cocción y el uso en la cocina. Entonces, así culminamos con la presentación del día de hoy. Espero que
que les haya servido, ¿verdad? Porque espero y les recomiendo que puedan volver a repasar específicamente esta parte, ¿verdad? Que son los métodos de cocción, que sin manejar esto, la verdad que les va a ser un poco difícil poder leer las recetas, ¿sí? Antes de poder culminar, ¿a alguien le gustaría compartir algo? Bueno, entonces, sin alargar demasiado, espero que puedan tener un lindo fin de semana. Mañana de igual manera tienen que ingresar a la plataforma. No tenemos video de Zoom, pero sí el lunes vamos a volver a encontrarnos por Zoom. Este fin de semana voy a, a grabar algunos videos de algunos cortes porque en la clase siguiente ya vamos a tocar los cortes con sus nombres, ¿sí? Y van a tener un tiempito para que puedan practicar antes de comenzar nuestras clases prácticas. ¿Está bien? Entonces, les deseo a todos un excelente resto de jornada, un lindo viernes, un hermoso fin de semana, ¿sí? Entonces, vamos a estar encontrándonos el próximo lunes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Hasta luego. profe. Gracias.